La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, queridos oyentes, a este su programa Educando en Valores, un servidor Jonathan Rodríguez, quien les acompaña todo este camino en este programa. Muy feliz de estar con ustedes y de poder compartir este especial programa que va a estar lleno de mucho amor e inspiración. Y como siempre, aquí nos está acompañando nuestra querida amiga y conductora de este programa, Blanca González. ¡Bravo! Mis aplausos. Ay, señor, estamos en Cuaresma, no se puede estar con tanto escándalo, pero sí, gracias por mis aplausos. Dándoles la bienvenida a todos ustedes y las gracias por la amabilidad de su sintonía en una nueva entrega de este su programa Educando en Valores. Nosotros aquí gozándonos este programa, que sabemos ustedes lo van a disfrutar bastante también, porque hoy vamos a estar conversando con un escritor de nuestro país y hablando con él sobre el Día Internacional de la Poesía, el Día Mundial de la Poesía. Día Mundial de la Poesía que se va a celebrar el día 21 de marzo, pero que hemos querido adelantarlo para que ya comencemos a vibrar con estos versos, estas palabras que nos hacen sentir pues todo lo especial de la naturaleza, que nos pone en contacto con las fibras más sensibles de nuestro ser. Eso es así, Jonathan. Recordarles a todos que este programa llega a ustedes gracias a la Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que hace posible que cada semana estemos aquí conectados con cada uno de ustedes. Y cómo no, es tiempo de que pongamos todo lo que somos, pongamos nuestras vidas en las manos del Señor, nos pongamos en su santa presencia y le encomendemos lo que estemos haciendo a esta hora mientras disfrutamos de este programa, pues ponerlo en las manos del Señor. Así es que vamos a iniciar con esta oración que Jonathan siempre nos hace al inicio del programa. Jonathan, adelante. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias porque nos has permitido estar una semana más en tu presencia. Gracias porque nosotros tratamos cada día de estar contigo, de buscar tu palabra, de poder comunicar tu palabra. Señor, te queremos dar gracias porque nos tocas a través de personas, de canciones, de palabras, y nos ayudas cada día a reflexionar sobre lo bello, sobre lo inspirador que puede ser la vida. Gracias, Señor, porque encontramos belleza en todo lo que has creado, porque encontramos tu amor en toda la creación. El mundo es un signo tuyo. Cada persona es un reflejo de ti, porque tú, Señor, nos guías, nos guardas y nos das consuelo, porque tú, Señor, nos ayudas en este camino cuaresmal a poder vivir la conversión, a poder vivir la reflexión y sobre todo para poder comunicar la paz que solamente viene de tu corazón, que solamente viene de un alma noble y sencilla que se entrega a ti. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores.
Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. Y bien, queridos oyentes, como seguro ustedes saben, se han enterado o se van a enterar en este momento, el próximo 21 de marzo conmemoramos un día muy especial para todos los amantes de las palabras, de los versos, de las rimas. Celebraremos el Día Mundial de la Poesía, una forma de arte que nos permite expresar nuestra identidad, nuestra creatividad y nuestra diversidad, nuestras ideas plasmadas en poesía. Y precisamente la poesía es un arte vivo y en constante evolución, con un papel fundamental que jugar en el futuro de la humanidad. Es importante apoyar y promover la poesía para asegurar su continuidad y enriquecimiento. ¿Cuánta gente no se ha enamorado con poesía? ¿Cuánta gente no ha conocido a escritores a través de la poesía? Seguro te sientes identificado. Así es que acompáñanos en esta entrevista exclusiva para nuestros oyentes de este gran programa Educando en Valores. ¿Qué les parece si conocemos a nuestro invitado de hoy? Jonathan, ¿qué te parece? Me parece genial. ¿De quién se trata nuestro invitado en esta noche? Bueno, nuestro invitado lleva por nombre, es un profesor y se llama Carlos Banks, mejor conocido como el Negrolo Carlos Banks. Ese nombre me llama mucho la atención y yo creo que por ahí es que vamos a comenzar nuestra conversación con el invitado para que nos explique de dónde surge este nombre de El Negrolo. Es un destacado escritor dominicano conocido por su obra poética y ensayística. Además de su labor como escritor, es magíster en educación física y trabaja como técnico docente nacional para el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Es docente en la Universidad Dominico Americano y en el INTEC también, donde también coordina la maestría en liderazgo deportivo y educación física. Ha publicado el libro Antilatidos y escribe regularmente en su blog Versolandia en las pupilas. Su trabajo literario incluye obras como Una mujer en el centro del mundo y Antitristeza, ganador de diversos premios literarios y reconocimientos. Ha participado en festivales de poesía tanto nacional como internacionalmente. Además, se destaca como escritor de ensayos y artículos periodísticos, especialmente en temas educativos y deportivos, que son las áreas que él más maneja. Es colaborador de medios como el periódico El Día y La Verdad Digital, donde también se desempeña como editor deportivo, y entre sus publicaciones se encuentran 2 libros deportivos sobre baloncesto. O sea que hoy nos vamos a dar un manjar con nuestro invitado que tiene mucho, pero mucho que compartir con todos nosotros en este día que celebramos el Día de la Poesía. Bienvenido, señor Carlos Banks. ¡Aplausos! Buenas noches. Bien, nosotros queremos inmediatamente iniciar con ese cuestionamiento que acaba de hacer, o esa pregunta que acaba de hacer, o esa inquietud que acaba de hacer Blanca, de por qué el seudónimo de El Negrolo. Bueno, primeramente gracias a Jonathan Rodríguez y a Blanca González por esta invitación para compartir algunas ideas sobre la poesía en el Día Internacional de la misma. El Negrolo no es más que una reafirmación de mis raíces, mis orígenes, de mis ancestros. Estamos buscando un nombre que pudiera identificarnos con la poesía negroide, con la poesía taína, tú sabes. Y decidimos, en un momento determinado, añadirle a la palabra negro el artículo lo. Si te das cuenta,
e intercambias la palabra, lo negro produce al negrolo. Esa fue la causa principal, o sea, identificarme con mis raíces primarias de nuestros antecesores. Muy interesante. Y una cosa que a nosotros nos gustaría, como también para iniciar con buen pie y quedarnos ya comenzando a saborear este Día Internacional de la Poesía, que yo sé, podemos decir que es el día 21, pero ya lo estamos celebrando hoy porque ya vamos a estar en Semana Santa para la fecha. Entonces queremos nosotros que tú por favor, nos ayudes, si nos puede brindar un poquito, para saborear un poquito de algunos versos, nos regale algunos versos de tu poesía, un par de versos, o uno, algo solamente como para, como dicen, enjuagarnos un poco la boca, los oídos. Cómo no, para mí será un honor. Puedo hablar de la resaca del sol y de humos calientes. La noche solitaria hablaba sus verbos. Salí a buscar el sol que aún dormía. Está vacía la ciudad. Sus habitantes duermen la resaca. Y yo en el cafetín, en ausencia del sol, charlando con el humo caliente del alcaloide y como un tonto, siempre pensando en ti. Ahí tienes un fragmento de una poesía. Ay, la resaca del sol. Imagínate tú, eso es como cuando el sol sale tarde. Sí, te has pasado la noche pensando en ella, hubo discusiones, hubo distancia, y solo te queda en tu memoria la resaca del sol y de humos calientes. Súper. La poesía tiene esa magia, esa transición que nos lleva de un sitio a otro. Es tan personal, es tan subjetiva, pero permite a veces que los demás se identifiquen en un verbo, en un verso, en una rima, y hace que ese hilo conductor se mantenga entre el que produce el poema y quien lo lee, que a veces no tiene ninguna relación con uno, pero que se identifica por la sensitividad con la que el poeta va conjugando las palabras. Me gustaría saber, Carlos, cómo tú te inicias en este mundo de la poesía. ¿Qué fue lo que te cautivó de este género literario que tiene sus intríngulis, tiene su manera de exponerse ante el público, porque es diferente, por ejemplo, al cuento, que te narra una historia? La poesía puede ser libre, puede ser con rima, entonces quizás el público que escucha, que consume poesía, es bien selectivo. Entonces, en el caso tuyo, ¿cómo fue que llegaste a este género literario? Bueno, haciendo algunas precisiones en lo que dices, la poesía es un género literario que abarca no solamente los versos y las rimas a través de lo que se considera como poema, sino que también la prosa per se, o sea, los cuentos también son poesía, igual que las canciones, se llama poesía lírica. ¿Cómo me atrajo la poesía? En mis años del colegio, un profesor de literatura siempre nos invitaba a crear, a hacer ejercicios de escritura, hacía concursos de cuentos y de poesías, o de poemas más específicamente, pero eso quedó dormido en el tiempo. Y años después vino el boom de los escritores latinoamericanos, entre ellos García Márquez, Mario Benedetti, el propio Borges. Tuvimos que leer de esos libros, Octavio Paz. Yo recuerdo que mi hermano mayor, Moisés Banks, tenía una pequeña biblioteca y yo, a escondidas, leía esos libros que impactaron mi vida hasta el punto de hacerme un poeta. O sea, que ese amor por la poesía viene por haber conocido a través de la lectura a hombres
y mujeres tan sensitivos y tan especialistas de la construcción del arte poético como fueron los ya mencionados, García Márquez, Mario Benedetti, la argentina Alfonsina Storni, que tiene unos poemas, aunque muy angustiosos, muy desgarrantes, muy atractivos. La propia Gabriela Mistral, ganadora del premio Nobel. Es decir, que hubo un periodo de mi vida en que, abrevando de esos grandes autores, pues se fue sembrando esa pequeña semilla que ha germinado en estos tiempos y me ha hecho un poeta, digamos que en proceso de construcción. Muy bien. ¿Y cómo te definirías tú en 3 palabras? ¿En términos poéticos, en términos personales o en términos profesionales? Como tú quieras. ¿Cómo se define Carlos Banks? Asimismo, ¿cómo podría definirse en 3 palabras? Sí, para que una persona sepa lo esencial de ti, ¿cómo tú te definirías en 3 palabras? Hombre capaz de sorprenderse. Sabes que la vida cotidiana nos ha quitado esa capacidad de asombro, nos ha quitado esa sensitividad, el día a día, el estrés, el trabajo, las presiones hogareñas, la tecnología nos ha impedido o nos va limitando a acceder a situaciones que parecen cotidianas, pero que alimentan el alma. Un atardecer como el de hoy, no sé si lo vieron, una luna que te llama distante desde el cielo, un amigo que logra el éxito, una llamada telefónica, un hijo que a pesar de tú haberlo castigado, te abre los brazos con amor, unos profesores que sembraron en ti la capacidad de duda y de interrogante, un área donde jugabas y a donde vuelves 30 años después y reconfiguras tu mundo y piensas que puedes lograrlo todo. Profundo este hombre, Dios mío. Porque si por ejemplo tú me haces esa pregunta a mí, Jonathan, yo me quedo pensando ahí un buen rato, pero mira que con cuánta elocuencia y con cuánta rapidez pudo nuestro invitado de hoy describirse a sí mismo, casi con poesía, pudiéramos decirlo. Todas las poesías pueden ser canciones, ya que tú hablabas de eso hace un momentito, Carlos. Podemos decir que, por ejemplo, todo lo que se escribe como poesía en algún momento pudiera llevarse a ser una canción. Entiendo que sí. O al revés. Entiendo que sí. Va a depender de la cadencia de las palabras y de la rima, que puede ser asonante o puede ser consonante. Pero las canciones se consideran poesía lírica de per se. Lo que va a depender es de esa construcción que tú hagas, que tenga como ese vaivén, como esa armonía, como esa cadencia para convertirla en canción. De hecho, yo soy compositor de canciones y gané el concurso del himno de la Universidad del Dominico, a cuyas letras tuve la tremenda dicha, de que el maestro Manuel Tejada, imagínense ustedes, le puso la música, musicalizó mis versos convertidos en himno. Súper, súper, súper. Y una pregunta, Carlos. Tú te manejas en el área de la poesía, en el área del deporte, pero como estamos en este programa celebrando y conmemorando el Día de la Poesía, en el caso tuyo, si no fueras poeta o si tuvieras la oportunidad de ser otra cosa, ¿a qué te dedicarías? Yo creo que si vuelvo a nacer sería docente. Sería docente porque yo siempre recuerdo y añoro esos años de mi formación como salesiano, esos maestros que nos inspiraron a aprender, que nos enseñaron, que nos alfabetizaron, que nos enseñaron a leer, a hacer cálculos, porque la docencia es también un arte. Entonces tú recibes a un sujeto en un nivel y a través de una acción recíproca entre ambos, el docente y el alumno, el discente, se va construyendo una personalidad
en la cual podemos sembrar valores, y este sujeto social puede no solamente transformar su entorno, su vida, sino de la colectividad humana. Algo como decía Pablo Freire, tenemos que hacer una pedagogía social. Tenemos que crear una revolución en las mentes de los individuos. Entonces, si yo volviera a nacer, sería docente, sería una persona que interacciona con otros sujetos, aprendiendo de ellos y tratando de sacar de ellos su mejor versión. Muy interesante. Y entre todas estas cosas que hemos estado hoy tratando, ¿cómo tú defines también, otra definición te voy a pedir, Carlos, cómo tú defines o podrías definir, o para ti, cómo tú puedes expresar qué es la poesía en muy pocas palabras? La poesía es la llama que enciende la vida. Sería mi definición. Y la sustentaría con una frase o con un verso de Gustavo Adolfo Bécquer, que dijo una vez: podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. La poesía es la vida misma, el atardecer, el día que te llega después de esa noche cansado, el mar que besa con las olas tus pies, tu mirada en el horizonte, tu madre que te acoge con cariño, los niños jugueteando, la llamada que esperas, el latido en el corazón de la amada. La vida es la poesía es la vida. La lluvia que cae, ay Dios mío, eso como que inspira, ¿verdad? ¿Le gustó esa? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo estamos? Sí, porque la lluvia es como un elemento que va creando un contexto en el cual te va predisponiendo, o va predisponiendo a los autores a la escritura. Muchos autores consumados de mucho prestigio plantean que cuando uno empieza a escribir ya tú no dominas lo que está pasando, sino que la cosa creada, lo que estás creando, te posee. Y hasta que tú no haces el parto, la partogénesis cerebral, como diría mi gran amigo, el erudito y exalumno del colegio, Tony de la Cruz, hasta que usted no hace ese parto mental, entonces no nos llega esa paz de la satisfacción de haber producido lo que tú andabas buscando producir. Es súper interesante y, por ejemplo, tú, Carlos, nos ponías algunos ejemplos de, por ejemplo, que pueden ser como la inspiración de quien escribe, la madre que acoge a su hijo, la lluvia que cae, la noche que va muriendo, el sol que va naciendo. En el caso tuyo, Carlos, ¿en qué te inspiras? ¿Cuál es tu musa para tú escribir? ¿Qué tiene que pasar para que lleguen a ti las ideas? ¿Tú escribes de madrugadas? ¿Tiene que estar todo en silencio? ¿O tú aprovechas cualquier momento para escribir? Cuéntanos de ese cómo se da esa partogénesis en ti. Recuerden que les dije que en mi definición propia, en mi pequeña biografía les dije que quería ser un hombre que todavía tiene la capacidad de asombro. Eso me permite encontrar situaciones que me empujan a escribir. Pueden ser los tonos pasteles del cielo, que ya no es azul completamente, sino que las nubes se van llenando de anaranjado. Puede ser, o sea, no tengo un momento específico para escribir, pero siempre ando con instrumentos para la escritura, por si me llega la musa o por si veo, se me dispara el gatillo. Entonces, puedo escribir el tema, puedo escribir como una especie de título, una guía, y a través de ese proceso, si no lo puedo hacer ahí mismo, lo hago más adelante. Pero no tengo un horario específico. Puede ser a las 4 de la mañana, puede ser después que termine de conversar con ustedes, puede ser en medio de una reunión de trabajo, la cual se ha convertido en monótona, como ocurrió hoy. Y no hay un momento específico. Como le dije, el verso, el poema, el cuento, el ensayo, te atrapa en un momento determinado y no lo puedes soltar. Increíble esto de la musa, el famoso
proceso creativo muy, muy interesante. Cada persona tiene su proceso, cada persona tiene sus musas, tiene su inspiración, algo que le inspira. Pero saliendo ya un poco de la parte personal y volviendo un poco a la festividad que estamos, ¿cuál es el papel que tú crees que juega la poesía en la sociedad actual, dado que ahora tenemos un montón de cosas? Tú decías que una de las referencias de la poesía es la música, son las canciones, Son canciones. pero bueno, últimamente como que la musa anda media rara y la inspiración anda medio extraña, pero ¿qué papel juega o sea, en torno a las canciones, pero también en otros ámbitos? ¿Qué papel juega la poesía hoy en día en la sociedad? La poesía tiene que ser un elemento social a través de la cual se describan los contextos sociales en los cuales se está viviendo. Entiendo que debe ser así. Muchos de nuestros poetas latinoamericanos, Neruda, Pedro Min, Manuel del Cabral, etc., tuvieron una inclinación hacia esos temas sociales, fruto de lo que veían. Entonces, la poesía tiene que ir hacia esa mirada. ¿Qué está ocurriendo? Es simple. La mayoría de los autores no han abrevado, no han tenido quizás la oportunidad de conocer textos de Neruda. No quiero lucir, ¿qué palabra usaría ahí? No quiero lucir como despreciativo. Es un gran esfuerzo que hacen esos jóvenes, esos muchachos, por producir música y por producir textos. Pero entiendo que pueden ser mejorados sobre la base de la lectura de grandes autores. Neruda, Benedetti, Borges, Manuel del Cabral, nuestro Pedro Min, Salomé Ureña, el propio José Martí. Si te das cuenta, las grandes canciones vienen de autores que versifican con un lenguaje atractivo. Quisiera ser un pez. Es una metáfora del gran autor Juan Luis Guerra, que refiere una situación sexual, pero no es implícita. Mucha gente no lo entiende. Entonces, así, mucha gente no lo entiende así hasta que profundizan en esas letras. Hay que estar desayunado para entender bien que es un tema sexual lo que se está planteando. Pero el que ha leído le crea una disonancia cognitiva, o sea, le crea ruido en su cerebro. Entonces estos muchachos o estos autores de ahora van al inmediatismo, van a lo más fácil, van a lo más rápido, y se crea una música popular con sonidos atractivos pero con letras deficientes. Rubén Blades, para mí el mejor de los poetas musicales de los últimos tiempos. Ustedes han escuchado las canciones de Rubén Blades. Tienen un alto contenido social, son atractivas, están bien construidas, buen lenguaje. Entonces no es necesario llegar a la vulgaridad para provocar un despertar sensitivo emocional en una persona. No estoy de acuerdo con las canciones de ahora. Hay un cantautor o un cantante muy famoso por ahí cuyos temas son difíciles de digerir, pero hay que seguir trabajando con la formación de los jóvenes para que puedan seguir leyendo y formándose intelectualmente y puedan elegir desde el punto de vista de la sensibilidad aquello que le beneficia. Y a propósito de ese último señalamiento, de invitar a nuestros jóvenes a leer, resulta difícil, y sobre todo para nosotros los padres que tenemos hijos que ya deberían leer y debería gustarles la lectura. Yo puedo hablar por mi propio ejemplo. Yo he hecho hasta lo imposible para hacer que mis hijas se enamoren de la lectura,
pero es que la competencia es dura, es fuerte, es difícil. Entonces, ¿qué consejo pudieras darnos a nosotros los padres en primer lugar para ayudar a nuestros hijos a enamorarse de la lectura? Y en segundo lugar, ¿qué consejo le darías a esos lectores que quizás están comenzando ahora a enamorarse de la lectura y sobre todo a familiarizarse con la poesía? Bueno, primeramente a los padres, hay que crearle hábitos a nuestros hijos. La formación del hábito va de la mano del carácter. Entonces, si se crean hábitos a temprana edad, es difícil que ellos mismos puedan desestimar esos hábitos. Yo recuerdo que llevaba a mis hijas pequeñas a la principal librería del país, sin mencionar el nombre, que tiene un espacio gratuito. Ya tú no tienes ni que comprar libros, tú vas a ese sitio y te sientas en la alfombra y tomas un libro y lo puedes leer entero y no te cobran. Y yo recuerdo que yo iba a leer algunos libros y me llevaba a mis niñas, Alexa y Claudia Sofía. Y déjenme decirles que ellas son las que me decían: a mí, papá, te toca comprar el libro de este mes, el de ellas. Papá, no hemos ido a la librería aquella, porque ya tienen el hábito interiorizado. Eso es un llamado a los padres. Y nuestros hijos no hacen lo que les digamos, nuestros hijos hacen o harán lo que nosotros hagamos. Si te ven leyendo, es muy probable que lean. Si te ven discutiendo, es muy probable que sean excelentes discutidores, porque el ser humano se forma de ese modo. Su segunda pregunta iba en torno a los lectores. Yo entiendo que debemos leer de todo, no solamente poesía. Tienes que leer historia, tienes que leer libros técnicos, tienes que leer sobre geografía, tienes que tener un amor por la cultura, por conocer, por saber, por interpretar. Eso te va a dar una visión global de las cosas y te va a permitir estar formado y consolidado como sujeto social. No debemos circunscribirnos a la poesía. La poesía, como le dije al principio de mi intervención, es demasiado subjetiva. La primera vez que yo publiqué un poema en las redes, que vi un like, yo, ¿y cómo este señor le pudo gustar eso que yo escribí? ¿Qué vio en esa estructura? Entonces no podemos limitarnos a que nuestros jóvenes lectores, incipientes, solamente lean poesía o poemas. Tienen que leerlo todo. Los cuentos, por ejemplo, son una magnífica puerta o ventana para introducir a nuestros jóvenes, nuestros hijos, a nuestros alumnos a la lectura. Vamos a empezar por ahí. Y luego vendrá la poesía, vendrá la novela, vendrá la historia, vendrán los libros técnicos. Y déjenme decirles que hay un principio que plantea que quienes mucho leen tienen una mejor articulación del lenguaje. En cuanto tal, podrán ser más reflexivos e interactuar con sus maestros y llegar a un conocimiento un poquito más profundizado de los temas que le toque explorar en su educación. Me toca ese tema a mí como docente. He encontrado jóvenes con bajo nivel lector y tú te das cuenta en la forma en que interpretan, en la forma en que articulan el lenguaje, y hacemos eso de una mirada de la pedagogía social y colaboramos y ayudamos para que mejoren. Yo soy docente en la área deportiva, pero mis alumnos tienen que leer. Tienen que leer. Claro, leer las tácticas y las herramientas que pueden utilizar ahí para hacer una mejor jugada. Excelente, Blanca. Le invito a un partido de baloncesto. Interesante. Y Carlos, entonces, hablando ya de poetas, de poesías, ¿cuál es tu poeta o cuáles son tus poetas favoritos? Por lo menos uno, o si es el mismo, de hoy y del ayer, ¿y por qué? Del ayer.
Mario Benedetti y el poeta más grande de Latinoamérica, don Pablo Neruda, en su 20 poemas de amor, una canción desesperada. ¿Se recuerdan de ese poema? Sí. ¿Por qué son ellos tus autores favoritos? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te conmueve o qué te mueve que lo distingue entre todos los demás? Me faltó Julio Cortázar. Pablo y Mario son autores que con un lenguaje sencillo te estremecen. O sea, no tienen un lenguaje rebuscado. Te pueden hablar de la flor, de la piedra, del camino. Te pueden hablar de la noche, te pueden hablar de la palabra. Te pueden hablar de la tristeza. Y tú te sientes identificado inmediatamente en la lectura con el planteamiento de esos autores. Dice Neruda, por ejemplo: antes que tú poblaron la soledad que ocupas, están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte, para que tú las oigas como yo quiero que me oigas. Un verso de amor para la persona amada. Volviendo con Neruda, una estrofa que me permitió agenciarme a amores furtivos en mi juventud. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre de que no sea cierto. Benedetti era uruguayo, y yo encontré sus libros subiendo al Pico Duarte en excursiones. Me lo regaló un amigo y no pude soltar el libro, y inmediatamente llegué a la capital, tuve que comprar algunos libros de Mario. Pero lugar raro para encontrarse ahí con un poeta, con la literatura, porque como que no pega una excursión, literatura. Sí pega, porque en las excursiones a campo de traviesa hay espacio en los que tú estás solo. Hay espacio donde tú llegaste al campamento a las 6 de la tarde, vas a cenar a las 8 de la noche y vas a dormir hasta las 6 de la mañana. Entonces, al calor de la fogata, apartado del bullicio de los amigos que están ingiriendo tragos para espantar el frío, tú estás calentando tu alma con versos y poemas. Hay espacio, mi querido Jonathan. No, yo lo decía porque normalmente el ocio, la camaradería, ese tipo de cosas surgen. Los cuentos, que son muy famosos, los famosos cuentos. Lo hablo por mi experiencia, ¿no? de campamento, Uh-huh. cuando solía acampar, de que se dan mucho los cuentos. También surgían de vez en cuando alguna Uh-huh. poesía, digamos así, folclórica, pero ya el libro en sí, porque como normalmente se aprovechan las horas de luz para caminar, no hay tanto tiempo no hay ese espacio para leer, pero por eso digo, me parece un poquito Raro, realmente. raro. Atípico que alguien para un lugar así se lleve un libro. Que alguien se lleve un libro de poesía, porque bueno, si es novela, pero de poesía parece un poquito extraño. Pero está bien, o sea, a veces las cosas más inverosímiles de la vida están en los lugares menos pensados. Sí, no. Yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate el choque que te provocó a ti aquel suceso en el cual tú no viviste. Imagínate a mí, cuando esté joven, saco un libro de poesía. ¿Y qué tú estás leyendo? ¿Quién es Benedetti? Déjame ver. No digo yo impactarse, porque en la montaña. Pero ahí viene, Carlos, lo que tú comentabas hace un momentito, del que hace la costumbre de leer. No le importa, se lleva su libro a donde quiera que vaya, aún en ese ambiente en donde llueve constantemente, en donde se te pueden mojar los libros y todo eso. O sea, era la costumbre de él, aparentemente, leer y leer poesía, y por eso andaba con su libro ahí a cuarta para en un momento dado sacarlo. Así mismo, a cuarta. He visto muchos jóvenes, no tantos como quisiera, en el metro, leyendo libros.
o con un libro bajo el brazo. No, pero esa es otra circunstancia, pero ya estamos hablando del aire libre, y Blanca puso un punto que yo no había planteado, la lluvia. A veces vas bajo lluvia y tú no quieres que se te mojen ni siquiera los zapatos, mucho menos un libro que tú tienes ahí que lo estás valorando. Entonces, pero sí, a pesar de todo, vamos, como vuelvo y repito, a veces en las circunstancias menos pensadas, a veces encontramos grandes cosas. Grandes cosas podemos encontrar. Sí. De verdad que sí. No, yo no la pierdo todavía. No. Estamos en esa parte, estamos igual. Ahí entra la capacidad de asombro. No pierdas la capacidad de asombro. Te mencioné a Julio Cortázar, argentino que vivió en Francia, pero a este lo conocí a través de un poeta dominicano que se llamó René Rodríguez Soriano, que en su estilo de escritura, este joven utilizaba muchos tropos, muchas figuras, muchas metáforas. Y en uno de sus poemas menciona a Cortázar. Entonces yo busco a Cortázar, que escribió la novela Rayuela, que es una obra maestra que tú la puedes leer, puedes empezar a leerla por cualquier capítulo. Te invito a leerla, Rayuela. En paz descanse el maestro Rodríguez Soriano. Yo incluso mi estilo es muy parecido al de él. Tengo mucha influencia de él. Y hablando de poesía, Carlos, ¿tú tienes algún poema tuyo que tú consideres que sea de algún modo que pueda ser apropiado para este Día Mundial de la Poesía, que pegue un poco ahí, que enaltezca un poco el sentido de la poesía, de este género literario tan especial? Creo que sí, creo que una vez escribí algo para el día, pero más directamente para el Día de la Primavera, no para el Día Mundial de la Poesía. No sé si ese va a llenar tus expectativas. Bueno, dicen que la primavera es una de las musas de los poetas, igual que la luna, que aunque algunos dicen que ya la luna no es la musa de los poetas, como dice por ahí otro verso, pero dicen que todavía la primavera, parece que la primavera todavía sí. Es que las cosas más hermosas nacen en primavera, perdón. Y ahí me incluyo. Claro, se incluye Blanca ahí. Hay un vínculo entre poesía y primavera. Y recuerden que la primavera es el día del equinoccio, el día más iluminado del mundo. El sol dura más. Entonces yo escribí algo que tenía que ver con eso, que dice mañana, el título: mañana es primavera y ya hay rosas que nacen en tus ojos. Atención, Blanca. Primavera bendita que nace y que no muere. Primavera infinita, si un día bien lloviere. Ha llegado el primer verdor. La primavera, hay rosas rojas por doquiera. Miles de mariposas multicolores ahora vuelan. Hay rosas que nacen en tus ojos, amor mío. Hay flores que emanan de tus labios cual suspiro. El aire hace lo que quiere con mi corazón y las gaviotas ya vuelan como promesas, cual rocío gota a gota. Hay un aroma de mi amor en el encierro de mis labios. Eres mi primavera, mi noche sin agravios. Espero junto a ti que nunca acabe el universo, porque en esta primavera hago de tus besos mi alimento. En este aroma de rosas rojas blanquecinas nace la primavera en las flores de tus labios que fascinan. Hay una luz infinita desde entonces, hay claridad de vida, hay paz, hay goce. Ahora danzas tú en el jardín con el amor de tu hermosura y te besan una a una las abejas con dulzura. Brillas con la luz eterna de tus ojos. Eres tú misma, primavera sin abrojos, y giras en tu danza con tus pies descalzos en noches de ternura de pasos sin espantos. Primavera bendita que nace y que no muere. Primavera infinita, si un día bien lloviere. Y bajo la luna escribo millones de poesías, evocando tu amor,
cual rosa en tus pupilas. Por su belleza negra deliran ya las mías, son en la primavera, sabia flor que ansía. Primavera bendita que nace y que no muere. Primavera infinita si un día bien lloviere. Primavera, que dures para siempre y nunca te marchites. Que te liben las aves y siempre se te inciten. Que lluevan arcoíris, más flores, más alpiste. Que siempre su amor puro, mi alma, te conquiste. Que siempre nazcan flores, que nunca estés tan triste. Sabiendo que ya en marzo se inicia y se repite el día de equinoccio, el día que naciste. Eso, me siento totalmente identificada, tengo que decirlo. Ahí menciona muchos de los elementos que a mí me gustan, las mariposas, las rosas, sobre todo las rojas. Ay, sí, la verdad es que sí. Conoces muy bien la primavera y la describes muy bien en este poema, me fascina. Así que, ¿dónde lo puedo conseguir a propósito? Lo puedes conseguir en mi página www.carlosebanks.com. Ok. Antes escribía poemas más largos y cuentos en Instagram, pero ahora solamente estoy escribiendo estrofas en mi Instagram es @ernegrolo con R. Sí, eso lo vamos a compartir en el podcast, en la descripción. Vamos a poner la dirección ahí para que puedan encontrarlo con mayor facilidad. Claro que sí, Le agradeceré el gesto. informarle a todos los que se conectan a esta hora con nosotros que estamos conversando con Carlos Banks, el Negrolo, una persona amante de la poesía. Eso no bien, repítelo. Por El favor. Negrolo. Repítelo, por favor. Carlos Banks, el Negrolo. Suena exquisito en su voz. Amante de la poesía, la escribe, la declama y le sale por los poros, así como hemos escuchado hace un momentito. Pero vamos a seguir exprimiendo a Carlos, porque recuerden ustedes que en este programa estamos celebrando y conmemorando el Día Internacional de la Poesía, que será el próximo 21 de marzo, como bien decía él en su poema hace un momentito. Entonces, Carlos, ¿cómo se refleja tu amor por la poesía en el blog que tienes, que se llama Versolandia en las pupilas? Bueno, el amor, ¿cómo lo hay varios encontramos temas ahí? ahí del amor, porque hay enaltecimiento de la mujer amada, hay esas fibras sensibles que nos invita a escribirle, recordando lo que significa para uno, pero también hay unas escrituras, hay unos poemas de un proceso de mi vida, de la pérdida de la mujer amada. De ahí vienen los poemas que forman parte de mi libro Antilatidos. Y digamos que en toda la estructura de mi página van a encontrar salpicaduras de amor, de pasión, de ternura, de sensitividad, de furia, de fuego, de rabia. Todos los sentimientos que puede desatar Súper. una relación amorosa. Destilando amor. Pero, bueno, este programa pues muy significativo sobre el Día Mundial de la Poesía, hoy con este gran escritor, poeta, una persona multifacética, el Negrolo, Carlos Banks. Y ya para ir terminando, ya se nos está agotando el tiempo de esta entrevista. Quisiéramos pues hacerte pues esta última pregunta, Carlos, y precisamente sobre ese Antilatidos, en qué se... Y sobre todo, tú tienes otra, ¿qué te inspiró? Perdón, tienes otra también muy interesante, una mujer en el centro del mundo. ¿De qué se trata ese? Ya que estamos en el mes de la mujer, que acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer, ¿de qué se trata este poema, este título de una mujer en el centro del mundo? Bueno, es el título de un poemario que tiene que ver
específicamente con una relación amorosa intensa, positiva en todos los órdenes, que empujaba a uno a ser el mejor cada día, y que tuvo que emigrar a un país que queda justamente en el centro del mundo. Entonces, a partir de ahí se construye toda una historia narrada a través de poemas, en la búsqueda de la mujer amada, de forma tal que se pudiera volver a tener aquella sensación de la relación fructífera de dos seres humanos que se amaban intensamente. Interesantísimo. Y ya para así realmente cerrar esta conversación con Carlos, quisiéramos que le dirijas un mensaje a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan a través de Vida FM y a aquellos que están consumiendo también el podcast, un mensaje final con esas ideas que pueden poner en práctica para celebrar este Día Internacional de la Poesía, incluso contarnos un poquito de cómo tú lo celebras también. Bueno, invitar a nuestra audiencia alrededor del mundo y la galaxia, por medio de las redes hertzianas, a vivir la vida de la perspectiva de la sensibilidad y de la sensitividad, dejarnos sorprender, como lo hace mi hija Alexa cuando ve una mariposa o cuando ve una flor, que es como si nunca la hubiera visto. Entendamos la vida desde el punto de vista de la solidaridad y de la bondad con los otros, que podamos ser felices en las pequeñas cosas, aún a sabiendas de las profundidades de la propia vida, que amemos los amigos, aquellos de la infancia con quienes estudiamos y con quienes aún nos reunimos, que olvidemos diferencias, que construyamos un mundo mejor, que tengamos un sueño como Martin Luther King y que ese sueño sea que seamos mejores seres humanos cada día, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro país y en el mundo. ¿Cómo celebramos el Día de la Poesía? Pues así mismo. Me voy con mis hijos a un lugar de lectura, leemos una que otra cosa y compartimos en familia ese día que para mí es muy significativo. Así que por último agradecerles la cordialidad de su invitación, me he sentido muy a gusto en esta interacción con Blanca González y Jonathan Rodríguez. Al parecer somos almas que nos juntamos hace tiempo y que hoy volvimos a reencontrarnos. Así parece, porque también nos hemos sentido súper cómodos hablando contigo. La verdad es que ha sido un placer, Carlos, y queremos agradecerte el que nos hayas dedicado este espacio de tiempo para compartir un poquito de la pasión que sientes por la escritura y sobre todo la escritura de poesía y también por la lectura. Así que gracias, que el Señor siempre bendiga tus pasos, bendiga tu pluma y te siga ayudando a cosechar más éxitos como los que llevas hasta este momento en tus carreras, porque no es solo una, no es solo la de escritor, sino también en el área deportiva. Así que adelante y a seguir siendo ejemplo para nuestra juventud. Muchísimas gracias. Que ustedes lo vean. Amén, que así sea. Yo quisiera despedirme sin la última frase. Sí. Adelante. La última frase, Gustavo Adolfo Bécquer, su poema Rimas, planteó: podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Excelente, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana en este su programa Educando en Valores. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos los que nos han escuchado en esta oportunidad. Bye bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.